Va al baño 10 veces al día, pero nunca se limpia el trasero, sino que arruga el papel higiénico formando bolitas. Las humedece y les quita el exceso de agua. Luego les pone pegamento para mantener la forma, y finalmente las envuelve en papel. Las aprieta, frotando. Crea una llave para escapar. Cuando el guardia le desata las manos, él introduce disimuladamente la bola de papel en la cerradura. Así puede empujar la ventanilla desde dentro y acceder a la cerradura electrónica exterior. Pero, ¿cómo conseguir la contraseña? El astuto hombre solo echó un vistazo al cartón de leche que tenía en la mano. Enseguida se le ocurrió una idea. Lo aplastó. Luego desdobló toda la caja. A continuación, con una cuchara, extrajo una capa de cera. Finalmente, aprovechando un descuido del guardia, pegó la cera en la cerradura. De esta manera, al introducir la clave, dejarían sus huellas dactilares. Comparando la posición de las huellas, sabría cuáles eran las 4 teclas. Tras probar una a una, la puerta de la celda se abrió. Pero esto no era suficiente para escapar. Necesitaba cumplir otras 2 condiciones. La primera era comprender los patrones de los guardias para encontrar una oportunidad. La segunda, tener a alguien esperándolo afuera. Aunque aparentemente bien custodiada, la prisión tenía un punto débil fatal. La celda de aislamiento está justo al lado de un parque de bomberos sin vigilancia. Entonces, el hombre provocó una pelea a propósito, para que los guardias lo encerraran en aislamiento. Una vez dentro, observó cuidadosamente al personal, y descubrió que solo había 2 guardias. Además, tenían la costumbre de salir a fumar, lo que le dio la oportunidad perfecta para escapar. A través de la rejilla metálica de arriba, podía oír claramente en la azotea el sonido de los guardias abriendo y cerrando la puerta. De esta manera, podía calcular el tiempo que tardaban en fumar. Aproximadamente 7 minutos. Finalmente, usando la cámara de aquí, le comunicaría a su amigo hacker la hora de la fuga. Con todo listo, era hora de actuar. Tras abrir la cerradura electrónica, el hombre rebobinó la grabación de la cámara de seguridad, creando la falsa impresión de que seguía en su celda. De esta manera, se ganó más tiempo para escapar. Luego, usando los conductos de ventilación, llegó a la estación de bomberos. Después, se cambió de ropa, disfrazándose de bombero. En ese momento, 2 guardias seguían fumando en la azotea. Ahora entra en juego su compañera. La mujer provoca una explosión en el aparcamiento junto a la cárcel, para que acudan los bomberos. El hombre ya se había escondido debajo del coche. En ese momento, todos corren a apagar el fuego, y nadie se fija en él. Así, a plena vista de los guardias, consigue escapar de la cárcel. Pero él no es un delincuente, sino que es un maestro de la fuga contratado por el gobierno federal, para probar la seguridad de las prisiones. En 7 años, ha escapado con éxito de 15 cárceles. Se le conoce como el hombre que nunca podrán encerrar. Pero la bofetada de realidad llegó rápido. La CIA lo contactó, para que probara una prisión privada, donde encierran a los criminales más peligrosos del mundo. Obviamente, esta prueba era muy peligrosa, pero Lonzo aceptó, porque no quería que esos malvados escaparan y siguieran haciendo el mal. Pero lo que ella no sabía, era que la prueba le haría perder completamente su libertad. Pronto llegó el día de su captura. La CIA preparó una nueva identidad y una contraseña para Lonzo. Por si acaso, le implantaron un rastreador al tío Lon, pero nada más salir. Fue atacado por la espalda con una pistola eléctrica. Sin tiempo para reaccionar, lo metieron en un coche. Usaron un detector de metales para encontrar el localizador, y lo sacaron a la fuerza con un cuchillo. Luego le inyectaron un anestésico, y el tío Lon perdió el conocimiento por completo. Al despertar, miró al frente completamente aturdido, porque nunca había visto una prisión tan peculiar. Las celdas individuales de cristal suspendidas en el aire privaban a los presos de toda intimidad. Guardias enmascarados y armados, sin un solo punto débil aparente. Peor aún, en la celda había una cámara de vigilancia con visión de 360 grados. Un control tan estricto hizo que Jackie se echara para atrás. Así que, tras ver al director de la prisión, le reveló el código de retirada. Pensó que lo liberarían, pero jamás imaginó que el director lo ignoraría por completo. Incluso ordenó a sus hombres que lo vigilaran estrictamente. Fue entonces cuando Jackie se dio cuenta de que lo habían engañado. Lo encerraron en la prisión más segura del mundo, conocida como la de los muertos vivientes. Las celdas son de cristal templado transparente, y, hechas en China, son irrompibles. Comer, beber, defecar, orinar. Sin ninguna privacidad. La prisión se divide en varias zonas según el nivel de peligrosidad de los reclusos. La de mayor seguridad es Babilonia, donde están los hombres. Imaginen lo violentos que son los presos de allí. Los guardias armados llevan máscaras. Esto evita eficazmente que los presos los sobornen. Vigilancia de 360 grados sin puntos ciegos. Escapar de aquí es prácticamente imposible. Pero este hombre lo logró, dejando de lado su habitual discreción. Provocó una pelea a propósito. Le dio un puñetazo en la cara a otro. Los guardias no tardaron en aparecer. Después llegó con éxito a la sala de aislamiento, mientras observaba a su alrededor buscando una brecha. De repente, un haz de luz intensa irrumpió. La luz cegó al hombre. Y no era una simple lámpara. El dispositivo también podía calentar. Momentos después, el lugar se convirtió en un infierno de lava. Sin embargo, él aguantó el dolor y tanteó el suelo. En efecto, encontró una vulnerabilidad. Una semana después,
Ambos regresaron a la celda desde el aislamiento. Arno tenía mucha curiosidad por saber qué hacía el otro antes, pero el hombre dijo que si quería saberlo, debía encontrarle un trozo de metal liso y redondeado, pero en cuanto él se dio la vuelta, Arno se lo contó en secreto a un guardia. Rápidamente lo llevaron ante el alcaide, pero cuando el alcaide le preguntó, él no dijo nada, indicando que quería dibujarlo. Al alcaide no le quedó más remedio que, con paciencia, darle papel y lápiz. Pero después de dibujar un buen rato, solo dibujó unas nalgas. El alcaide, consciente de que se estaba burlando de él, inmediatamente ordenó a sus hombres que le dieran una lección. Usaron una manguera para forzar agua dentro de la boca de Arno. Querían ahogarlo vivo. No se sabe cuánto tiempo pasó hasta que ordenó a sus hombres que se detuvieran. Tras un momento, Arno se metió debajo de la mesa. Resulta que quería quitar la tapa de la alcantarilla. Era una pieza de metal lisa y redonda. De vuelta en la prisión, Arno le dio la tapa a Jackie. Ahora el tío Lon confiaba en Arno, y le contó su plan de escape. Descubrió que todas las estructuras eran verticales, lo que significaba que probablemente estaban bajo tierra. Además, en la celda de aislamiento, escuchó el sonido del agua, lo que indicaba que debía haber tuberías debajo. Solo tenía que trepar por las tuberías. Seguro que podremos volver a la superficie. Al oír esto, Arno sintió que la libertad estaba cerca, así que se ofreció como voluntario para distraerlos. Mientras tanto, Jackie apretó un trozo de pan en su mano. El resultado era de esperar. Los volvieron a encerrar en la sala de aislamiento, aunque estaban algo preparados. Les costaba adaptarse a la intensa luz. El hombre calentó rápidamente el remache con el bloque de metal. Bajo la luz, el remache saltó rápidamente por sí solo. A continuación, solo tuvo que continuar con la misma operación, hasta extraer todos los remaches. Después, sacó el pan que había escondido, y lo masticó en la boca. Luego, golpeó al suelo para enviarle una señal a Arno. Tras recibir la instrucción, empezó a gritar para llamar la atención del alcaide. El hombre aprovechó la oportunidad para usar pan pegajoso para cubrir la cámara. Entonces pudo, sin ningún problema, abrir la placa de metal y meterse en el conducto. Pero la seguridad era más estricta de lo que imaginaba. Esas puertas no se abrían. Solo pudo trepar por la tubería, pero mientras subía, accidentalmente arrancó un cable. La válvula de agua se abrió de golpe. El agua empezó a salir a borbotones, pero no podía detenerse. Cuando llegó a la cima, abrió la tapa y salió. Quedó atónito ante la escena. Eso no era un subterráneo. Era claramente un enorme crucero, y la cubierta está llena de soldados armados. Escapar es imposible. Desesperado, Jackie no tiene más remedio que volver. Aunque sabe dónde está, no se le ocurre cómo escapar. Pero las desgracias nunca vienen solas. El alcaide encuentra a Remache, y descubre el intento de fuga de Jackie. Empezaron a torturarlo. En cuanto se dormía, los guardias golpeaban la ventana para despertarlo. Cuando el sueño lo vencía, entraban y lo golpeaban. Un doble tormento, físico y mental. Lo dejaba aturdido todo el día. Se desmayaba constantemente. Pero incluso ante semejante daño, el tío Lon seguía sin abandonar la idea de escapar. Cuando los guardias empezaron a bajar la guardia con él y Arno volvieron a tramar un plan para escapar por el mar. Necesitaban saber la ubicación del crucero. Al día siguiente, durante la comida, fabricó a escondidas herramientas para la fuga bajo la mesa. Todos los días mientras comía, él construía herramientas para escapar bajo la mesa. 2 lentes de gafas, un bolígrafo, un trozo de cartón y un tubo de vidrio. Lo que construyó se llama sextante. Se usa para determinar la posición. Solo necesita medir el horizonte y, con el ángulo de la estrella polar se puede calcular la latitud y la longitud. El problema es que hay que ir a cubierta para medirlo. Para ello, Arno convenció a su archienemigo, Ade. ¿Quieres morir? ¿Quieres salir? Ade fingió delatar a Arno con el alcaide, a cambio de poder subir a cubierta a rezar por la noche. Una vez en cubierta, usó un sextante a escondidas para calcular su posición, con la latitud obtenida, y el remolino girando en sentido antihorario. Dedujo que la prisión estaba cerca de la zona de calmas ecuatoriales en el trópico de Cáncer. Luego, considerando la lluvia cálida de noviembre, finalmente dedujo que estaban en la costa de Marruecos. Ya tenemos la ubicación. El siguiente paso es cómo enviar la información. Lo recordó. En la consulta del médico había un ejemplar de introducción a las vulnerabilidades de seguridad. Evidentemente, era su fan. Así que el hombre le reveló su identidad, y le explicó que lo habían incriminado. Tras mucho pensarlo, el médico finalmente accedió. Le ayudaría a enviar un mensaje de auxilio. Ahora todo estaba listo. Solo faltaba una oportunidad. Primero, hizo que Cabeza Rapada le llevara un mensaje falso al alcaide. A la hora de dormir, él golpeó al cristal con un bolígrafo a propósito, para llamar su atención. Era código Morse. Fácilmente descifrable, los presos se amotinarían en el bloque C. Mientras tanto, el doctor ya había enviado el mensaje de auxilio. El alcaide cayó en la trampa. Enseguida transfirió la mayor parte de sus fuerzas al sector C, al ver que los guardias del sector B disminuían. Ellos comenzaron a actuar de inmediato. El motín no tardó en estallar. Un gran número de presos se enfrentó a los guardias. Al ver esto, el alcaide se dio cuenta de que lo habían engañado. Rápidamente reasignó a todos sus hombres. El equipo de fuga ya había aprovechado la oportunidad para escabullirse.
Solo tienen 11 minutos para llegar a la cubierta. Para cubrir sus huellas, corrió a cortar la cámara. Ahora pueden actuar con tranquilidad y audacia. El alcaide no mostró ningún signo de pánico. Simplemente ordenó el bloqueo de todas las áreas. Cuando los tres subieron por la escalera, descubrieron que la tapa de la alcantarilla tenía una cerradura electrónica. No se abre. No tuvieron más remedio que volver. Pero la puerta ya estaba cerrada. En ese momento, una gran cantidad de guardias los persiguió. En un instante, se desató un tiroteo. En la confusión, Ade recibió un disparo. Por suerte, Lonsu cerró la compuerta a tiempo. Estamos a salvo. Por ahora, si apagué todas las cámaras. Como supieron dónde estábamos. El tío Lon mira a su alrededor. Descubre una caja sospechosa. La abre. Es un detector de movimiento. El tío Lon se ofrece a cortar la electricidad en la sala de suministro. Antes de que se active la energía auxiliar. Tienen 5 segundos. Para abrir la válvula y escapar. Eso significa que Lon tendrá que usar el plan B. Pero Ade sabe que está gravemente herido. Y que no podrá escapar. Así que decide quedarse para cubrir la huida de Arno. Pronto los guardias irrumpen en la cámara. Ade disparaba con ambas manos. Pero estaba superado en número. Mientras tanto, en la sala de control, Lon noqueó a un guardia de un puñetazo. Luego, rápidamente manipuló la computadora para cortar la electricidad. Como era de esperar, la puerta se abrió para Arno. Subió a la cubierta. En ese momento, el helicóptero de rescate llegó. Arno corrió hacia el helicóptero bajo una lluvia de balas. Pero no se fue, sino que desmontó su arma. Su mirada se volvió afilada al instante. En un segundo, se transformó en un Terminator y disparó como loco contra el enemigo. Porque aún no había visto salir a Jackie. Pero lo que no sabía es que Jackie ya no tenía escapatoria. Lo extraño es que los guardias buscaron por todas partes. Todos los rincones, pero no encontraron ni rastro de Jackie, sin otra opción. El alcaide no tuvo más remedio que ordenar que restablecieran la energía. En ese momento, la cisterna comenzó a llenarse automáticamente. Al ver esto, el alcaide se dio cuenta de algo. Había olvidado el sistema de drenaje. Y ese era el plan B de Lon. Siguiendo la corriente, Lon llegó a la superficie. Arnold lanzó una escalera de cuerda. Lon fue rescatado con éxito. Pero el alcaide lo descubrió. Lon atrapó la pistola que le lanzaron. Y disparó varias veces contra los inflamables. El alcaide no tuvo tiempo de reaccionar. Y murió entre las llamas. Así, no solo lograron escapar de la prisión, sino que también eliminaron al culpable.